Tengo la sensación de que en Argentina, por lo menos, quienes hacemos posgraduaciones, quienes seguimos estudiando después de recibirnos, somos un poco bichos raros. Y no sé si eso tiene que ver con que en Argentina las carreras básicas, las licenciaturas, los grados en general, son de por sí muy extensos. Por ejemplo, psicología, que es mi área, son 6 años base, o si tiene que ver con que en otros países quizás los grados son de mucho menos tiempo y se necesita algún curso o trayecto de posgraduación para acceder a cargos o puestos específicos, que hace que la cosa sea un poco más frecuente y no tanto así en nuestro país. Mi nombre es Lucía Pérez, soy psicóloga, investigadora y nómada digital, y en este video quiero que hablemos justamente de eso. ¿Cuál es mi rutina de doctorado? ¿Qué actividades hace alguien que se dedica a hacer una posgraduación? ¿Qué implica? ¿Qué pasa en su día a día? Por dos motivos. Primero, para que dejemos de pensar que seguir estudiando después de graduado es de bicho raro. Y en segundo lugar, para que si estás considerando este camino, este trayecto formativo, para que sepas qué esperar. Así que empecemos. Dividí este video en dos partes. En la primera parte vamos a explicar qué es un doctorado, cuáles son los beneficios, qué motivos me llevaron a esa elección. Y en la segunda parte vamos a hablar específicamente de mi rutina, de cuáles son las actividades que hace una persona que se dedica a la investigación. Pero antes de empezar, te recuerdo que podés suscribirte, activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos, dejar un comentario, dejar un me gusta. Como siempre decimos, este es un canal súper nuevo. Crecer en cualquier medio lleva muchísimo tiempo, así que cualquier interacción es bienvenida. Ahora sí, vamos a la primer parte. Lo primero que tenés que saber es que, por regla general, un doctorado va a tener foco en la investigación, en el tema que vayas a trabajar, dentro del área que vayas a trabajar, pero investigación sobre ese tema. Entonces, los motivos que pueden llevar a una persona a hacer un doctorado con todos los años y con todo el esfuerzo que eso implica son diferentes. Puede ser por interés por ese tema y querer desarrollarlo y conocerlo más, pueden ser por querer cualificarte profesionalmente, puede ser porque abre muchísimas puertas a cargos de mayor jerarquía o a puestos más valorizados. Por ejemplo, en mi caso, que estudio salud pública, muchos de mis compañeros de doctorado y compañeras son personas que trabajan en servicios de salud o en el sistema de salud en general, en el sistema público frecuentemente, en cargos de gestión o, bueno, como ejerciendo la profesión que estudiaron, pero que teniendo un doctorado tendrían acceso a puestos con mejores salarios o con mejores condiciones o simplemente seguirían trabajando en el puesto en el que están, pero un doctorado se traduciría en mejoras salariales. Por otro lado, si queremos dedicarnos a la docencia, el doctorado también es un aspecto muy importante para acceder a la carrera docente. Tener un doctorado en un currículum es un aporte importantísimo si nos interesa esa vía de trabajo, esa vía laboral. Pero independientemente de el motivo que llevó a esas personas o el por qué están haciendo el doctorado, lo que van a tener en común es que van a tener que desarrollar un proyecto de investigación de un tema en particular dentro del área que tenga que ver con ese doctorado, ¿no? Obviamente, si yo estoy haciendo un doctorado en salud pública, dentro de esa área voy a tener que elegir un tema para desarrollarlo dentro de un proyecto de investigación, es decir, en un marco de investigación. La segunda cosa que tenés que saber es que un doctorado puede hacerse o no
financiado por una beca, por un laboratorio, por una institución, en fin, por una agencia de fomento, por un montón de fuentes de financiación, como es mi caso, o puede hacerse no financiado, como era el caso de los colegas que te comentaba antes, que lo hacen por motivos de cualificar su currículum o de acceder a mejoras en el entorno laboral. Entonces, su puesto laboral en el servicio o en el lugar en donde estén trabajando es su foco y hacen adicionalmente un doctorado para mejorar aquella actividad que es su foco, y esa es una posibilidad. Y otra posibilidad, que es mi caso y que es el caso que se da en mi programa de doctorado, no dentro de mi universidad, en la facultad, porque esto varía muchísimo también, se puede hacer como carrera en sí. Yo lo hago como carrera en investigación financiado a través de las becas de una agencia de fomento. Entonces, la investigación, teniendo como foco principal el doctorado, en mi caso, va a ser mi principal actividad. Y obviamente el objetivo que tengamos para hacer ese doctorado va a cambiar la forma en la que nos relacionamos con las actividades y va a cambiar cómo el doctorado va a impactar o no en nuestras rutinas. Mi rutina va a ser una rutina que tiene bastante investigación en su día a día, que tiene mucho foco y tiene muchas horas dedicadas a ese doctorado. No va a ser así para quien lo hace como actividad complementaria. Obviamente, y como todo en la vida, el motivo que nos mueve a hacer esa actividad va a indicar también qué impacto y qué demanda y cuánto tiempo le dedicamos a esa actividad en nuestro día a día. En mi caso, que lo hago como esta última opción, como carrera en sí, como actividad principal, lo elegí por los beneficios que yo veía que tenía una carrera en investigación y el hecho de hacer un doctorado de la forma en la que lo estoy haciendo, es decir, financiada por una agencia de fomento, porque se alineaba de forma muy armónica con mi estilo de vida, con mis objetivos de vida, con mis propósitos, con esas otras cosas que también hemos hablado en otros videos que tienen que ver con cómo esta actividad profesional se encaja con otras deseos y actividades más de tipo personal. Y entre esos beneficios que yo veía, en primer lugar está la autonomía, que es un arma de doble filo. Yo soy una persona súper organizada, que logro tener disciplina y manejar mis tiempos de forma súper efectiva, porque si bien hay plazos y si bien hay una cierta orientación, la realidad es que mucho depende de nosotras mismas, depende de la propia investigadora, de la propia persona que tiene interés en hacer esa actividad, ya sea en este caso el doctorado, el proyecto de investigación o cualquier requisito que tengas que hacer para ese doctorado en sí, va a depender casi pura y exclusivamente de vos. Entonces, requiere una capacidad de organización y de disciplina, de sentarte y de hacer todas las actividades que hacen falta hacer para llevar adelante ese proyecto, sin que haya alguien atrás diciéndote cuándo tenés que hacerlo, cómo tenés que hacerlo, ¿no? De nuevo, si bien hay orientaciones generales y si bien no es que uno lo hace de forma completamente solitaria, pero sí requiere muchísima capacidad de trabajar de forma autónoma, que para mí, en mi caso, es fantástico. Yo lo valoro muchísimo porque prefiero manejar mis tiempos, prefiero decidir yo porque tengo la capacidad de hacerlo, y porque lo prefiero en comparación a horarios rígidos, a estar respondiendo a demandas externas. Otro de los beneficios que yo noto es en relación al tiempo. Generalmente asociamos la universidad o todo el mundo académico con una demanda de tiempo altísima. ¿Qué es lo que suele pasar en los grados? Cuando yo estudiaba la licenciatura,
Cursaba una cantidad absurda de horas por día, había una exigencia de carga horaria, de presencialidad, de obligatoriedad de estar ahí, altísima. Entonces es lógico pensar que en la medida en la que avanzamos también en nuestra carrera y vamos accediendo a formaciones y posgraduaciones que están más adelante del grado, esa carga horaria va a aumentar o va a aumentar, no sé, la exigencia. Y la realidad es que de alguna forma es todo lo contrario, porque en las posgraduaciones, en las maestrías y en los doctorados sobre todo, digo, en la medida en la que vamos avanzando también, el foco no está en la carga horaria, no está en la cursada, no está en las materias que hay que ir a hacer y cumplir con esos horarios y con esa carga horaria, sino que está en el proyecto, en nuestra capacidad de llevar a cabo un proyecto de investigación. Y eso no se puede medir en horas necesariamente. Entonces, generalmente el tiempo que tenemos de cursada, diría yo, es más bien bastante poco y eso da muchísima libertad de tiempo. Obviamente, no es que esto es homogéneo. Hay momentos en los que sí hay cursados obligatorias y hay un poco más de demanda. Es diferente para quien, por ejemplo, lleva adelante investigación en un laboratorio o con animales, que tiene que estar ahí, que tiene que dedicarse a eso con bastante intensidad y con una carga importante, pero claro que no va a ser todo el periodo, ¿no? La cantidad de años que dure esa posgraduación no van a ser de permanente exigencia de carga horaria, es en el periodo de construcción de datos, por ejemplo, cuando se construyen los datos, en mi caso que hago entrevistas, hay un momento en el que me demanda muchísimo más, o cuando estamos por terminar y hay muchísimas cosas por pulir y resolver, en esos momentos sí hay mucha más demanda, pero la realidad es que no es permanente y la realidad es que lo que abunda más bien es la flexibilidad de tiempo. Y de nuevo, esto tampoco es que es homogéneo, depende mucho de eh, la institución en donde estemos haciendo y la demanda que tenga esa institución en donde estemos haciendo nuestro doctorado, depende del país. Hay países, por ejemplo, como es mi caso, en el que el doctorado puede hacerse en 4 años o tiene un periodo mayor de tiempo para dedicarle a esa investigación y hay otros países o universidades en las que el tiempo es mucho menor y quizás el periodo es de 3 años y encima en esos 3 años se exige que publiques, no sé, un artículo por año, lo cual, por cierto, es un poco absurdo porque la publicación no debería depender de la asiduidad de una publicación, no debería depender de eh, alcanzar metas numéricas, sino de el tener algo que comunicar. Pero bueno, esa es la realidad y esa es la situación de muchas instituciones, muchas universidades y muchos países. Entonces, en esos casos quizás la demanda sí sea un poco más, pero aún así sigue habiendo muchísima más flexibilidad. Y finalmente, el beneficio de la libertad que yo creo que esta carrera me ofrece y que tiene que ver con los dos puntos anteriores de la autonomía y del tiempo. Yo creo que hacer carrera en investigación y dedicarse a, por ejemplo, hacer un doctorado, un postdoctorado, proyectos en general de investigación, dan muchísima libertad en el sentido de que tenemos libertad para elegir cierta flexibilidad, no solo sobre nuestros tiempos, sobre nuestras actividades, sino también elecciones, libertad en las elecciones. En el doctorado yo estoy eligiendo el tema que quiero estudiar. En un postdoctorado es similar, digo, uno se acerca a las cosas con las que tiene afinidad y tiene también libertad de elección
no solo del tema, sino de las elecciones metodológicas, de la forma en la que quiere comunicar eso, muchísimas libertades que yo no he encontrado en otros ámbitos, por lo menos yo no he encontrado en otros ámbitos. Obviamente todo se va a dar en una especie de intercambio, negociación, acuerdos con quien nos orienta, quien nos dirige, ¿no? Siempre estamos en el contexto de una universidad, una institución, pero de todas formas, tampoco es que eso va a estar en las antípodas de nuestros intereses. Generalmente hay una cierta proximidad, afinidad. Entonces, a mí me da muchísima libertad para elegir hasta dónde leer, cuánto leer, cómo profundizar, en qué profundizar, por dónde quiero ir, qué cosas quiero comunicar. Y para mí eso es muy importante. Pasemos ahora a la segunda parte que tiene que ver con la rutina. Y esta rutina que te voy a contar es mi rutina en este momento, en este periodo del doctorado. ¿Y por qué te digo esto? Porque la rutina de cualquier persona haciendo prácticamente cualquier cosa, pero sobre todo un doctorado, va a variar siempre, muchísimo. Va a variar, como decíamos antes, de acuerdo a las exigencias y el lugar en donde estés trabajando, va a variar dependiendo del momento en el que te encuentres en ese doctorado, de si estás cursando materias obligatorias, de si estás construyendo datos, de si estás finalizando y preparando tu cierre y presentación final. Va a depender y va a variar de acuerdo a todo eso. Entonces, este es un recorte que yo hago de este momento particular de mi doctorado. En este momento yo estoy bastante, diría, antes de la mitad. Una, el periodo esperado serían 4 años, el plazo es un poquito más, yo llevo 1 año y un poco más de medio, o sea, un poco más de 18 meses y en total son 48. En este momento, por circunstancias de cómo se fueron dando la oferta de materias y la disponibilidad de materias en mi programa, en mi facultad, en el lugar en donde estoy haciendo este doctorado, en este momento me encuentro cursando materias obligatorias. De esas materias obligatorias que tengo que cursar, una es la que estoy cursando en este momento, que es una vez por semana en el periodo de la tarde, entonces solamente hago durante la semana las lecturas que tengo que hacer para esa materia puntual. Las otras materias son en otros periodos del año, em, con otro ritmo. Hay otra, por ejemplo, hay otra con la que voy a finalizar el próximo mes, que no es una vez a la semana, sino es una intensiva toda la semana, mañana y tarde. Entonces eso también varía mucho. En este momento, la única que estoy haciendo es en el periodo de la tarde de un día a la semana y lo que me demanda son lecturas semanales para esa materia. En mi caso también tengo prácticas docentes, que las estoy haciendo en como las prácticas profesionales de los alumnos que cursan medicina, es decir, los alumnos que están haciendo el grado o la graduación en medicina tienen un mes de prácticas profesionales en el ámbito, en el área de la salud pública. Y mi práctica docente es organizar ese mes que tiene alumnos rotando todos los meses. Entonces, hacer la coordinación con los servicios, eso sí demanda un poco más, pero aún así es bastante light. Son algunos días al mes que yo le dedico, no es como permanente, no es todos los días, no es un montón de tiempo. En este momento, lo que más me demanda tiempo del doctorado es la propia escritura del proyecto. Más o menos a la mitad
del doctorado antes de empezar con la construcción de los datos, es decir, antes de, en mi caso, que mi elección metodológica son las entrevistas, antes de empezar con las entrevistas, antes de pedir la autorización al comité de ética para acceder a invitar a los participantes, etcétera, se supone que se presenta el trabajo ante un conjunto de profesores que funcionan como una especie de juzgado de ese proyecto, que te dicen si vas bien, si no vas bien, que hay que mejorar, que hay que tener en cuenta antes de que empieces con la construcción de datos. Entonces se muestra la propuesta, la herramienta de construcción de datos que construiste, que en mi caso es el guión de la entrevista, en fin. Eso se hace más o menos a la mitad del doctorado y es toda esa primer parte, toda esa primera mitad a la que le estoy dedicando tiempo ahora. Ya hice una primera revisión de la literatura, ya elegí mi tema, ya sé que me voy a enfocar en las redes y servicios de salud mental, ya tengo como todo ese recorte. Entonces, en este momento estoy profundizando en la lectura de qué se sabe sobre esos servicios de salud mental, porque además mi investigación abarca varios países, entonces estoy en ese proceso de conocer los servicios de salud de todos esos países, entenderlo, escribirlo, ir armando toda esa propuesta, junto con un millón de otras cosas que también van pasando cuando uno hace un doctorado, como es tener todo listo para posteriormente la presentación al comité de ética, porque es una investigación con seres humanos, es obligatoria esta presentación. Entonces, ese aprofundamiento que estoy haciendo, profundización, acá es cuando se mezcla el portuñol con el español, profundización que estoy haciendo de la revisión de la bibliografía y ese proceso de escritura de la primer parte de mi proyecto, de la justificación, de todas las explicaciones y desarrollo de las elecciones metodológicas, de la introducción, del estado del arte, de el etcétera, etcétera. Eso es lo que me está demandando más tiempo y más autonomía, porque no hay nadie diciéndome que hoy me tengo que sentar a escribir y hoy tengo que buscar los artículos y revisarlos y leerlos y escribirlos y analizarlos. Eso corre todo por mi cuenta. Y eso es lo que en este momento se lleva gran parte de mi rutina. Pero como verás, sigue siendo una rutina muy flexible. Yo decido y yo me organizo qué revisión quiero hacer cada día, dependiendo de la disponibilidad que tenga ese día, dependiendo de otras actividades que también quiera hacer. Yo decido cuántos artículos voy leyendo, con qué frecuencia, con qué velocidad. Yo decido en qué momento me siento a escribir también. Y para hacer todo eso, obviamente, previamente lo que tuve que hacer fue establecer o definir el tema, la pregunta, los objetivos. Obviamente todo eso pasó por una primera revisión, luz verde, seguir por la revisión literaria en sí, definición de descriptores, definición de las bases de datos en donde voy a hacer esas búsquedas, la selección de los artículos, la lectura de todos esos artículos científicos que fui encontrando, la caracterización de los países, la caracterización de los servicios de salud de esos países y la caracterización de los servicios de salud mental específicamente de esos países. Y eso implica entender el país en sí, el contexto, la historia, entender cuáles son las políticas, leyes, reglamentaciones que rigen a la salud mental en cada uno de esos países. Y una vez que todo eso esté escrito, una vez que pase de nuevo por el filtro de mi directora, mi orientadora, se preparará la presentación esta de mitad de doctorado que mencionaba. Y una vez que tenga luz verde con ese proyecto de mitad, ahí recién pasaré a la construcción de datos, a
pedir la autorización al comité de ética, enviar las invitaciones a los y las participantes, a hacer todas esas entrevistas y después de eso va a venir el análisis de todas esas entrevistas y la escritura de las conclusiones, los resultados, etc. Entonces, como verás, es un montón de trabajo y es un montón de trabajo que queda en tus manos cuando haces un doctorado. No hay nadie ahí diciéndote, bueno, ahora escribí los resultados, ahora sé el análisis. Es una tarea que realmente implica un poco de disciplina propia, pero que si una consigue hacer eso, realmente también ofrece muchísima libertad. Y esa básicamente es mi rutina de doctorado. Espero que te haya servido para tener una idea de qué hace esa gente bicho raro que hace posgrados y doctorados, investigaciones. Y espero que te sirva para tener una noción de qué esperar si estás pensando en hacer esta carrera. Y como siempre digo, ojalá sea un incentivo también porque es una carrera hermosa. Y como siempre, para finalizar, tenemos recomendación de película. La película de este video es Good Will Hunting, que es un poco simple y predecible, no es mi favorita, pero que mezcla un psicólogo determinado y un director de tesis muy exigente para lograr que Will, que es el joven protagonista de esta película, logre explotar su potencial como un genio de la matemática. Will es un genio de los números y de las exactas y la matemática, pero es extremadamente conflictivo. Entonces, en la película se debate entre la vida académica con sus luces y sombras y las tareas comunitarias que constantemente le asignan como condena para las peleas que tiene todo el tiempo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido y te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.